perfección en la industria de la piratería. Producción Shark en MP3. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos del pensamiento pedagógico medieval. Para ello es importante comprender factores sociales y culturales como que el cristianismo se desarrolla de una forma intelectual e institucional, además de la formación de municipios y el gremialismo de los profesionales. Se da la educación palatina y estatal. Algunos factores que influyen en esta es la acentuación del acentismo, el predominio de enseñanza de materias abstractas y literarias, además del desarrollo de una educación seglar, municipal y gremial. Se supera la educación en una sola lengua, además de la aparición de educación caballerística, métodos verbalistas y memoristas, además de una sumisión a una disciplina rigurosa. La educación monástica y catedral se da en el siglo V, también la llaman Edad Oscura. Solo hay escuelas y monasterios de educación cristiana y primitiva. En los monasterios lo importante es la vida religiosa y la cultura. La moral y el espíritu es muy elevado y el fin es la formación de monjes. Posteriormente, en la educación monástica y catedral se da a partir del siglo XI. Se desarrollan las escuelas catedrales con el fin de formar clérigos. Empezaron a decaer a medida que se van creando las universidades y la educación se enfocaba en materias realistas y humanistas. Se educaba con métodos de memoria y lenguaje. Posteriormente, en la educación palatina y estatal, bajo la inspiración de Carlomagno, el sistema de enseñanza comprendía la educación elemental, educación secundaria y educación superior. Durante los siglos VII y IX, la preocupación del pueblo y de la nobleza era que los niños aprendieran a leer, además de que se enseñaban otras materias como poesía, aritmética, astronomía y teología. La traducción de obras clásicas y eclesiásticas del latín al inglés llevó a que los monasterios estudiaran más letras, además de que Alfredo el Grande creó una escuela a la que iban los nobles y los de raíces humildes. Posteriormente, la educación caballerística, tipo de organización coincidente en parte con el feudalismo. Los caballeros se ven libres de trabajos económicos y dedican su vida a otros fines, además de las virtudes del caballero, las cuales son la fidelidad, servicio y obediencia al príncipe, el valor, coraje que deben de poseer para la guerra, protección, deberes hacia los que socialmente son inferiores y cortesía, guardar una consideración especial hacia la mujer. Las etapas de la educación. Bueno, esta van desde la niñez, que esta se da en el seno familiar, que va al palacio propio o a la educación en casa. Y esta va de los 6 a 7 años, es enviado al palacio de otro caballero, quedando al servicio de las damas como paje. De los 14 a 15 acompaña a su señora a las guerras y a su señora en las horas de paz. Y a los 21 años era armado en una ceremonia especial. Hablaremos acerca del contexto en el que surge. Ok, un paso por la Edad Media básicamente inicia en el año 476 con la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente, y finaliza en el año 1492 con el descubrimiento de América y la caída del Imperio Bizantino. Fue un periodo que sobresalió por las continuas invasiones, conquistas y reconquistas de los diferentes pueblos. Y si mencionamos algunos de sus principios filosóficos, básicamente fue la decadencia del Imperio Romano, y todas estas invasiones de los llamados bárbaros determinaron el límite de la influencia de la cultura grecorromana. Una fuerza espiritual sucedió a la cultura antigua, preservándola pero sometiéndola a un filtro ideológico, que en este caso es la Iglesia cristiana. La educación del hombre medieval se produjo conforme a los grandes acontecimientos de la época, entre ellos la evangelización apostólica en el siglo I después de Cristo. Y a partir de esto surge la patrística,
que es el estudio del cristianismo de los primeros años, esto ocurriendo del año 1 al 7 después de Cristo, difundiendo todas estas escuelas catequistas por todo el imperio. En el último post de la educación medieval trataremos el tema de la educación antigua en Roma. La principal característica de la educación es que dependía muchísimo de la iglesia. El hecho más importante, hablando de la educación, es la creación de universidades. En ellas surgieron personajes muy importantes como Tomás de Aquino, entre otros. Si bien las niñas no eran excluidas a recibir la educación medieval, la educación era nada más para varones. Sin embargo, existían niñas que estaban dentro de la educación medieval, pero era mal visto, surgía una polémica al saber que ellas estaban aprendiendo a leer y a escribir, y como la iglesia estaba tan metida en la educación, decidieron quitar este derecho para las mujeres. Un dato importante, las primeras casas de estudios en este tiempo eran las monacales y las palatinas. Santo Tomás de Aquino fue la más alta expresión de la escolástica y del pensamiento filosófico medieval. Su pensamiento tuvo gran influencia en la pedagogía católica desde la Edad Media hasta la actualidad. El papel del maestro lo podemos ejemplificar con los siguientes educadores. Por ejemplo, a San Agustín, que él fue alguien que defendió la idea de que toda necesidad humana solo puede ser satisfecha por Dios. Abelardo, maestro de la Escuela Catedral de Notre Dame. Él propugna el uso de la razón para la fe y emplea el método dialéctico exponiendo las razones en pro y en contra de cada cuestión. Alberto Magno expuso la filosofía de Aristóteles y considera que es posible conciliar la razón con la fe, la filosofía con la teología mediante el conocimiento natural. Bueno, pues el pensamiento pedagógico medieval nos hablaba sobre diferentes aspectos, en donde algunos de mis compañeros ya estuvieron comentando. Nos hablaba sobre la historia de la educación, el transcurso, el proyecto que se ha tenido y que ha ido evolucionando. A la vez nos hablaba sobre la enseñanza de la antigua Roma, que esta parte era de las primordiales para poder ir desarrollando lo que correspondía a la educación. Y como lo estuvimos viendo, pues nos hablaba sobre las principales características que tuvo la enseñanza en lo medieval, referente la gran influencia que tuvo que ejercer la iglesia para poder llevar a cabo lo que correspondía a la educación. Nos mencionaba que pues para cuando los alumnos llevaban a cabo, se les impartían las clases, pues las clases eran impartidas por algunas personas que correspondían a la iglesia. Esto más que nada, como lo mencionaba, pues los niños de la realeza eran educados por profesores que eran de la iglesia, como lo decía. La corte real era la que se encargaba de esta parte también. De igual manera nos hablaba sobre algunos puntos muy importantes sobre el impacto que esto tenía en la actualidad, ahora en el día a día, que ahora pues hay algunas carreras, algunas universidades pues que se dedican a la formación de docentes, como en la que nos encontramos nosotros, que es la BCN, que se dedica a formar docentes para poder impartir clases a ya sea alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Y uno de los puntos principales de los profesores de la iglesia era que los jóvenes aprendieran a leer y a escribir, esto ya que les iba a ayudar a un largo plazo que ellos supieran estas partes importantes. También nos mencionaba que era sobre luchar, que supieran luchar y de la misma manera que supieran montar. Algo que también llamó muchísimo la atención fue de que las personas o los alumnos, los nobles, eran educados por sirvientes, que esto eran supervisados por un director, que tenía una buena educación. Él solamente se encargaba de supervisar a las sirvientas que impartían la educación a los nobles. Esto pues ha ido cambiando un poco en la actualidad. Ahorita ya las personas o los docentes que están a cargo de un grupo, pues ya la clase la imparten en general para todos los que se encuentran en el salón de clases.
De la misma manera, algunos puntos importantes sobre la influencia que se tenía en ese entonces en general para todos los que se encuentran en el salón de clases. De la misma manera, algunos puntos importantes sobre la influencia que se tenía en ese entonces era el promedio de enseñanza de materias, el desarrollo de una educación, la mayor atención, lo que correspondía a la vida, a lo emotiva y a lo religioso, que era más a lo que se englobaba toda esta parte. También nos mencionaba que se superó la educación en una sola lengua, que existían algunos métodos de verbalización y memorización, que pues esto los docentes que impartían las clases o las diferentes personas pues lo ponían en práctica para que pudieran entenderse de una mejor manera. Todo esto relacionado, y como lo fueron comentando mis compañeros en el transcurso del video, pues era primordial, eran algunos de los puntos importantes que se tenían que ver y que se tenían que conocer para poder ir entendiendo el desarrollo de esta lectura o de esta parte. La industria de la piratería. Producción Shark.